Hola, yo soy José Nelson Arboleda, editor y productor de jnelsonarboleda.com, jnelsonarboleda.net y ahora de los Hangouts con J. Nelson. ¿Quién he sido? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? Mi historia se remonta, como pueden ver, a muchos años atrás. Hijo de un hombre muy inteligente, con tercer año de primaria únicamente, quien llegó a tener el negocio de maderas más grande de la región. No voy a decir que fui hijo de un rico, pero no me faltó nada. Siempre quise ser un profesional, también muy independiente. Desde muy pequeño quise ser muy independiente. Mi padre me enseñó que a uno no le están regalando todo a todo momento. Por esa misma razón, cuando en una ocasión me antojé, estando muy pequeño, me antojé de tener un reloj. En esa época era la novedad, un reloj extraplano que alumbraba de noche. Para mí eso era lo más novedoso, pero mi papá no me lo iba a regalar. Bueno, con el dinero que me daban para ir al cine, compré unos pollitos y les compré comida. Y en el mismo patio de mi casa hice un sitio donde meterlos, les puse un bombillo para calentarlos. Yo le hice la instalación eléctrica, todo. Con eso me conseguí mi primer reloj. Desde muy pequeño me di cuenta que yo podía, lo que yo quería conseguir, lo podía conseguir. Y así me fui forjando y quise ser un profesional. Cuando me gradué en mi secundario o bachillerato, decimos en mi país, mi padre me dijo que no me iba a dar más estudio, que quería que trabajara con él en su negocio de maderas, para que fuéramos socios. Bueno, me dediqué a trabajar con él durante año y medio. Al cabo del año y medio me di cuenta que yo no era ningún socio, era un esclavo. Y me fui a estudiar la carrera que yo quería hacer. Yo quería ser ingeniero agrónomo. ¿Por qué? No crecí en una granja, no crecí en una finca, no crecí en un sitio de cultivos, crecí en la ciudad. Pero cuando uno se propone modelar, se propone seguir los pasos de otras personas que uno ve que tienen éxito, seguro que uno lo consigue. Uno puede conseguir el éxito que tienen esos otros personajes. Y cerca de mi casa había una familia. El padre era conductor de camión y con eso él sostenía a su familia. Y uno de los hijos se fue a estudiar agronomía. En ese tiempo decíamos agronomía, no decíamos ingeniería agronómica. Y yo decía, caramba, yo quiero ser tan inteligente como Humberto Vázquez. Y yo quiero ser un agrónomo como Humberto Vázquez. Así fue que después de año y medio de trabajar con mi padre y ver que no iba a ser un socio, me fui a estudiar ingeniería agronómica. Ya en ese momento se llamaba así. Como todo, la vida no es color de rosa y la vida se dan contratiempos. Después del segundo semestre, eran 10 semestres, tuve un problema serio con mi padre, me echó de la casa. Bueno, creí que el mundo se había acabado, creí que las puertas se habían cerrado para mí, que ese anhelo de ser profesional se había frustrado.
pero la gente, y eso es lo que uno a veces no alcanza a imaginarse, la gente tiene una imagen de uno diferente a la que uno tiene de uno mismo. Muchas veces es excelente, es muy buena. Me fui a hablar con un amigo a otra ciudad, a contarle el problema que había tenido, que yo iba a dejar mi carrera, que necesitaba venderle todo lo que tenía en mi habitación. Pues no era nada, pero yo no iba a dejar eso botado y le quería hacer un dinero a lo que tenía. El amigo me invitó a tomar un café y en 2, 3, 4, 5 horas que estuvimos hablando me convenció que yo era capaz, que yo no necesitaba de ayuda económica de nadie porque yo era capaz y yo sabía hacer muchas cosas, yo me sentía capaz de hacer muchas cosas. Así fue que me decidí a continuar mi carrera. Una hermana menor que yo, Betty, también se echó una obligación encima, una obligación que no le correspondía. Ella trabajaba en un banco y se comprometió a darme mensualmente un dinero para ayudarme con la renta y con mi comida. Bueno, me dediqué a hacer rifas, me dediqué a manejar taxi, me dediqué a enseñar en un colegio, hice muchas cosas para ayudarme y poder obtener recursos económicos para terminar mi carrera. Y la terminé, me hice ingeniero agrónomo. Qué gran felicidad. De las cosas buenas, de las cosas que me ha causado harta felicidad cuando recibí mi cartón de agrónomo. Tampoco fue fácil después de que terminé agronomía. Intenté hacer empresa propia porque siempre quise ser mi propio jefe. Año y medio duré con una empresa en sociedad con un veterinario y otros 2 agrónomos. Difícilmente conseguíamos para pagar la oficina. Al cabo del año y medio me contrataron en un ingenio azucarero y trabajé directamente con el ingenio 13 años y como contratista 3 años, de modo que pude obtener una experiencia de 16 años en ingenio azucareros. Yo me atrevo a decir que esos son unas 4 o 5 universidades. En la universidad no alcanza uno a aprender lo que aprende uno en la vida práctica. Sin embargo, el hacerme profesional, el trabajar para un ingenio azucarero, el obtener unos recursos, entre comillas, suficientes para vivir, yo diría para vivir en ese momento, eso no me garantizaba mi futuro, porque desafortunadamente hoy en día y en la época que a mí me tocó en el transcurso de mi vida, todo fue cambiando. Yo digo desafortunadamente, ya las profesiones no son las que garantizaban la riqueza o las que garantizan la riqueza. Ya hoy en día ser profesional, bueno, hay que sacar título para salir a manejar taxi, diría yo. Eso no es una garantía de nada. Una garantía de riqueza puede ser tener una empresa propia, porque cuando uno se dedica a trabajar para los demás, uno le ayuda al otro a que tenga riqueza, pero uno apenas sobrevive. Yo logré conseguirme una casa, sacar adelante mis hijos hasta que mi niña tuvo 12 años y mi niño tuvo 4 años. Pues ya en ese momento, ya la situación económica se tornó demasiado difícil. Y fue así que me vi obligado a emigrar. Y me vine a los Estados Unidos. Vendí lo que tenía, menos mi casa. En ese momento no la había vendido.
siendo profesional, me vine un domingo 16 de agosto y el martes 18 de agosto estaba trabajando construcción, remodelando un edificio de 24 pisos. ¿Dónde quedó mi oficina? ¿Dónde quedaron mis planos? ¿Dónde quedaron mis cálculos matemáticos? Me sentí muy frustrado al cabo del primer día de trabajo, cuando tuve que arrancar de plano una carpeta en un apartamento que estaba desocupado, una carpeta que estaba pegada con pegante amarillo. Eso es horrible de zafar, es bastante difícil, y toda la herramienta que me dieron para zafarla fue un martillo. A las 5 de la tarde, mis manos, yo no las conocía. Mis dedos estaban muy hinchados, no podía cerrar mis dedos, no podía empuñar mi mano. Me sentí frustrado. Quise devolverme a mi país, pero yo dije no, yo no puedo quedarle mal a mi familia. Yo no le puedo quedar mal a mi esposa y a mis hijos, y me voy a quedar aquí. Mi historia puede ser mucho más larga, y de hecho es mucho más larga. Algún día le voy a colocar un escrito que me hizo una novelista americana. Está en inglés, lo voy a poner en inglés, de pronto lo traduzco también. Sobre mi corta vida en los Estados Unidos. Se lo voy a colocar aquí en este canal. Por ahora le voy a decir que he hecho muchas cosas. Tuve un negocio propio durante 14 años, me quebré, lo tuve que cerrar. Pero en ese tiempo también me dediqué a mirar otras oportunidades. Miré la oportunidad de obtener ingresos económicos residuales. ¿Cómo residuales? Como los obtienen los cantantes, los escritores famosos, donde se hace el trabajo bien una sola vez y se sigue obteniendo ingresos de por vida. Y he estado hasta el momento en 6 empresas diferentes. No he hecho dinero con eso. La culpa, yo le echaba la culpa a las empresas. Yo decía que esas empresas no servían. Y me he puesto a estudiar y a analizar. Y me he dado cuenta que la culpa es mía. Porque mi abuela decía, una sola golondrina no hace verano. Y yo he pretendido salir adelante solo. Cuando he estado haciendo negocio propio, físico, lo he hecho solo. Bueno, intenté una sociedad inicialmente y no me fue muy bien, pero continué solo. Y en los negocios de multinivel, en los 6 negocios que he estado, las personas que me han ingresado al negocio han pretendido trabajar ellas solas y que yo trabaje solo. Y eso es una tremenda equivocación. Ahora me doy cuenta que la mejor forma de hacer este negocio es creando una comunidad. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Eso es lo que estoy pretendiendo, es lo que estoy iniciando en este momento, la creación de una comunidad. Una comunidad que tenga los mismos anhelos, que piense como yo. Uno no atrae a nadie diferente a uno. En la vida, uno atrae hacia la vida de uno personas que son iguales a uno, que piensan como uno, que desean como uno, que anhelan como uno, que quieren ser felices, pero son lo mismo que uno. Y eso es lo que estoy intentando hacer en este momento. Eso, a grandes rasgos, es la historia de mi vida. En estos momentos tengo 2 grandes tesoros. He acumulado 2 tesoros muy grandes. Mi hija, que es bioquímica, 3 tesoros.
no puedo olvidarme de lo que he acumulado con mi esposa, hemos acumulado. Mi hija, bioquímica, mi hijo, estudiante de música y ya próximo a graduarse como tenor. Y el tercer tesoro que estaba olvidando, que como así eso no puede ser, mi nieta. Mi hija me acaba de regalar una nieta y estoy súper feliz. Y por esos tesoros, si yo le digo a mi esposa que debemos salir adelante, debemos crear una comunidad próspera, debemos ayudar a mucha gente a obtener felicidad y nosotros obtener la felicidad que queremos para poderle dar a mis hijos y a mi nieta la felicidad que merece. Gracias por escucharme. A lo mejor usted tiene una historia similar, un poco diferente, pero que se puede identificar conmigo. Yo quiero que usted sea parte de mi comunidad. Lo invito a que continúe viendo este canal. Va a haber mucho para usted. Usted va a poder aportarme mucho a mí. Gracias y tenga un feliz día.